Tengo objeción, tengo un poquito de fastidio cuando tengo que tratar este tema de las estenosis valvulares aórticas, porque recuerdo cuando comenzamos a hacer los implantes de prótesis endovasculares intracoronarias, de eso ya hace algún tiempo, Fernando, algunos 20 años, se nos exigía que el paciente fuese absolutamente inocente. Mientras menos riesgo clínico tenía el paciente, mejor. Mientras las obstrucciones fueran más sencillas, mejor. Si casi no tenía obstrucción, excelente. Pero ahora el escenario es totalmente al contrario. En la estenosis valvular aórtica, sí, nos exigen que seleccionemos el paciente. Pero mientras el paciente está más destruido, mejor. O sea que el paciente tiene que ser absolutamente de alto riesgo, porque si no, no nos los permiten hacer. Ese es un primer fastidio. Pero el peor de los fastidios es que el paciente normalmente nos llaman cuando está críticamente enfermo. El paciente ha tenido una hospitalización por edema agudo de pulmón o está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. La familia, el paciente quiere que se le resuelva el problema a la brevedad posible y resulta que nosotros tenemos que hacerles un screening clínico y de estudios diagnósticos que es extenso y detallado. Fíjense, a lo que yo me refería, el estudio clínico se realiza a través del Euroscore. Entonces, si el paciente es muy viejo, mejor. Si tiene enfermedad crónica obstructiva y es grave, bienvenido, lo queremos. Si el paciente por acaso ha tenido una arteriopatía extracardíaca y es muy compleja, sí, ese es de los nuestros. Si por acaso ha tenido un accidente cerebrovascular, le damos una condecoración en primera fila, va a ser el primero que nosotros queremos hacer. Si ha tenido una cirugía cardíaca previa, claro, ese es tremendo, ¿eh? Cuarto bate, un Big Papi, excelente, ¿verdad? Si ha tenido una endocarditis de la válvula, es uno de los mejores pacientes que vamos a poder hacer. Y si tiene una insuficiencia renal o está en angina inestable o ha tenido un infarto o está prácticamente boqueando, muriéndose en la UCI, ese paciente es el que nosotros necesitamos hacer. Entonces, fíjense el escenario, pero no solamente eso, sino que el paciente está gravemente enfermo, necesitamos resolverle el problema, pero no podemos hacerlo ahora mismo. Mis respetos. En el Hospital Universitario de Caracas, donde tú te formaste, imposible hacer un caso de válvula aórtica percutánea si ustedes no lo han sometido a una batería de exámenes que no pueden ser hechos por cualquiera, que tienen que estar estrictamente apegados a un protocolo que nos exigen las casas que distribuyen las prótesis. Y luego nosotros entonces tenemos que enviar esto a un comité central que va a decidir si realmente el caso se va a hacer o no. Entonces es fuerte. Es fuerte porque nosotros queremos que las cosas se hagan rápido y dependiendo de la estructura, de la infraestructura que tenga cada persona, que tenga cada servicio, las cosas se hacen mejor o peor. De manera que muchas veces nosotros hacemos un estudio, lo revisan y dicen no, que el estudio no está completo y hay que volvérselo a hacer a un paciente que se está muriendo. O sea, no es cómodo repetirle una arteriografía a un paciente que se está muriendo, decirle a la familia, hay que repetirle el cateterismo. Muchos de los pacientes nos llegan ya con cateterismo hecho. Por alguna otra razón se le ha hecho un cateterismo. Tal vez el cateterismo ha sido la manera de diagnosticar la estenosis valvular aórtica, ¿verdad? Tenía un ecocardiograma transtorácico que define que tiene una estenosis valvular aórtica severa, no es suficiente. Hay que decirle a la familia que hay que repetir el cateterismo. Pero ¿cómo vamos a repetir el cateterismo si se lo acaban de hacer hace 15 días? Sí, hay que repetírselo porque hay que hacerlo con catéter centimetrado, porque hay que alinear los 3 folletos de la válvula, porque hay que. Entonces, es fastidioso, es duro trabajar en este momento con válvulas aórticas percutáneas. Porque nosotros tenemos, señores, que demostrarle a la casa comercial, en este caso con la válvula autoexpansible, que ella se va a acoplar anatómicamente perfecta a lo que se espera
de los diámetros del anillo valvular, de los senos de Valsalva, de la aorta torácica 5 centímetros por encima del anillo, etcétera, etcétera. De manera que esto es una enfermedad grave que nosotros queremos resolverla a través de una nueva filosofía de tratamiento, pero que necesitamos apoyarnos, señores, en un equipo multidisciplinario que sepa bien lo que se está buscando, un equipo de excelencia con imágenes de última generación, porque nosotros los hemodinamistas nos fastidiamos con lo que nos están demorando en hacer los estudios, pero luego lo agradecemos. Al final lo agradecemos. Como yo, que tengo una hija de 17 años, y inventa cada locura que yo no puedo dejársela hacer. Ella se pone brava, pero yo estoy seguro que dentro de 10 años ella me lo va a agradecer. Y así pasa con esto, que nosotros necesitamos imágenes detalladas, necesitamos que el ecografista nos dé detalles, nos llene de detalles, que el tomografista nos llene de detalles, que todo el mundo nos auxilie con todas las cosas malas que tiene el paciente anatómica o clínicamente para nosotros estar preparados de lo que puede suceder. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el ecocardiograma necesitamos saber cuál es el diámetro de vía de salida al ventrículo izquierdo, si el ventrículo es muy hipertrófico o no, cuál es el diámetro exacto del anillo, cuál es la altura de los senos de Valsalva, cuál es el diámetro de la aorta a ese nivel o a nivel de la junción con la aorta torácica o 5 centímetros después de la válvula. Todo eso es importante. La angiotac nos da una imagen anatómica muy buena. Fíjense las imágenes con catéter centimetrado a nivel de la aorta torácica. Todo esto tiene que ser sumamente bien medido para que nosotros le podamos demostrar a las personas del laboratorio que distribuye las prótesis que esa prótesis va a quedar perfecta en el sitio de donde va a ser implantada. Eso es lo que ellos quieren y eso es lo que nosotros queremos también, porque no hay nada peor que una válvula que esté flotando en la raíz de aorta. Se me ocurrió que lo podíamos ver con un caso clínico. ¿Les parece? ¿Nos atrevemos? Grisel, que nos visita de allá de Santo Domingo, y Miguel fueron los dos primeros en llegar. Les agradecemos, porque decían que en República Dominicana, Víctor, la gente estaba todavía en la discoteca Oro, dando vueltas allí, bebiendo ron, ¿cómo que se llama? Brugal, el Brugal, ¿se fue? Sí, rueda bien el Brugal. Este paciente de 72 años, masculino, fumador asmático, quien presentaba hace 2 años disnea progresiva a los moderados y pequeños esfuerzos y angina de pecho progresiva, tenía como antecedentes importantes la enfermedad broncoconstructiva crónica, en uso de broncodilatadores inhalados, repetidas hospitalizaciones por edema agudo de pulmón y síndromes coronarios sin elevación del ST. 78 kilos, con presión de 11,8, el soplo característico de la estenosis valvular aórtica, hemoglobina en 10, glicemia en 122, y lo que destaca es la creatinina en 3,1. El electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda prácticamente normal en ritmo sinusal, un mediastino ensanchado con enfisema pulmonar bilateral, y vamos directamente al primer estudio, que es el ecocardiograma transesofágico, mostrando una válvula aórtica trivalva con un gradiente máximo de 147, un gradiente medio de nada más y nada menos que 90 milímetros de mercurio y una área valvular al Doppler, señores, de 0,2 centímetros cuadrados. Un anillo aórtico de 25, una unión sinotibular de 27, con una insuficiencia aórtica leve y una HBI concéntrica. Ese es el tipo de pacientes que nosotros tratamos. El paciente con una estenosis aórtica grave, con una apertura valvular excéntrica y muy disminuida, con aurículas sin trombos y con un ventrículo izquierdo tremendamente hipertrófico, listo para romperse si nosotros no lo tratamos con la delicadeza que debemos tratarlo. El cateterismo cardíaco mostró una descendente anterior y coronaria derecha normales y una circunfleja con una lesión de 80% en su tercio medio. Esa lesión de la circunfleja compleja en una trifurcación no me parecía que era una circunfleja muy expresiva. Lo que destaca es el calcio. La descendente anterior tenía una placa proximal, pero nada grave, y nosotros optamos en ese paciente que hacía edema agudo pulmonar todas las semanas no hacerle nada a esa circunfleja, ¿no?
no hacerle nada circunfleja. Hubo alguien que me dijo que solamente tratáramos lesiones coronarias si teníamos la sospecha de que podía fibrilar o morirse el paciente durante el marcapaseo. Es una opción terapéutica que podemos discutir después, pero yo no tuve la menor duda de que a ese paciente no le íbamos a hacer nada en esa circunfleja, no vaya a ser que se nos complicara el paciente en la circunfleja y se muriera como un bobo, sabiendo nosotros que la estenosis valvular de 0.2 centímetros cuadrados era lo que lo estaba amenazando. Inmediatamente pasamos a la angiotomografía de 64 cortes, uno de los estudios que les confieso me tiene más entusiasmado en el screening preoperatorio de estos pacientes. Esto es una técnica que nos da una imagen anatómica perfecta, inclusive la preferimos a la resonancia magnética porque, como recuerden, la resonancia es incapaz de ver el calcio. En cambio, la angiotomografía ve muy bien el calcio, nos da una imagen anatómica espectacular acerca de lo que el paciente tiene como vía de acceso, ya sea femoral o sea por la vía subclavia, y la tortuosidad de los vasos, los diámetros de los vasos a todo nivel, y también una imagen anatómica del anillo valvular que en este momento pareciera ser el estándar de oro para decidir cuál es el tamaño de la válvula que debemos utilizar. Me explico. El tamaño del anillo se hace, el diámetro del anillo y el área del anillo son cosas muy importantes. La medición y la selección de la prótesis que se va a implantar es fundamental. Nosotros nos basamos en los 3 estudios. Sin embargo, pareciera, esta es la imagen ahora con contraste, pareciera que la angiotomografía es de los 3 el estudio que nos da unas imágenes anatómicas del anillo valvular más precisas. Como les dije, todo depende de la experiencia del grupo y nosotros tenemos en ciertos sitios ecocardiografistas que son estrellas, o sea que definitivamente marcan la diferencia. Y hay otros sitios donde no lo son tantos y la angiotomografía es un sistema mucho más objetivo en la medición del diámetro del anillo. Ahí ustedes ven ya con contraste la arteria aorta, verifican cuáles son los diámetros y si existe o no alguna alteración para el implante de la prótesis. Y luego van a ver también detalles acerca de la función ventricular. Es un estudio sumamente completo. Me parece que es de los 3, si se quiere, el más detallado. Fíjense cómo nos da un screening total acerca de cómo los vasos sanguíneos se comportan, y quería que vieran el último slide donde nos muestra el tamaño de la válvula, cómo está el calcio distribuido, el área y los diámetros del anillo son muy importantes. Es un estudio que realmente, miren cómo vale la pena, se define completamente cuáles son los diámetros y de eso depende la selección de la prótesis que nosotros queremos. En conclusión, ¿cómo sería el caso que yo les estoy mostrando en este momento? Así. Este es un caso que tiene una área valvular bien descrita entre 24 y 25 milímetros con una calcificación extensa y concéntrica de la válvula, y además existe esto que está aquí, que es una extensión del calcio hacia la vía de salida al ventrículo izquierdo. Esta extensión del calcio que nos muestra la tomografía es muy importante. Es muy importante, por eso les digo yo que los detalles que nos puedan ofrecer antes del procedimiento son básicos. No debemos imaginarnos nada, tenemos que tener la seguridad de cuál es la anatomía del paciente. Mientras peores noticias nos den, mejor, porque estamos preparados para todo. En este caso entonces tenemos una estenosis valvular aórtica crítica con extensión al ventrículo izquierdo. ¿Y eso tiene algún valor pronóstico? Sí, tiene un valor pronóstico tremendo, porque aquí está la clasificación de las estenosis valvulares aórticas y fíjense, nosotros estamos enfrente de lo peor. Estamos enfrente de una estenosis aórtica severa con extensión al ventrículo izquierdo, o sea, un clase 4. Y
Luego al final de toda esta letanía, de todo este viacrucis de estudios, nosotros tenemos que decidir si realmente el caso es bueno o no. Y entonces tenemos un paciente de 72 años con una estenosis valvular aórtica crítica, con estenosis área de 0,2, con un anillo muy calcificado, con extensión del calcio del ventrículo izquierdo, asmático, fumador crónico, repetidas hospitalizaciones por edema agudo de pulmón y síndromes coronarios sin elevación del ST, insuficiencia renal severa, enfermedad coronaria severa y un Euroscore, señores, de 28 puntos. Es la única manera que yo he visto de poner de rodillas a un cirujano. Sí, de eso se trata, de poner a pensar a los cirujanos. ¿Será que ustedes no le pueden hacer algo a ese paciente? ¿Cómo es aquello de la válvula sin cirugía que ustedes me dijeron hace unos meses? Pero tiene que estar muy malo el paciente para que ellos puedan pedir auxilio a nosotros. Lo decidimos en nuestro grupo de TAVI y dijimos sí, vamos, lo podemos hacer. Ese día le pedí el favor a mi amigo Víctor Rodríguez que nos acompañara. A él no le gusta ir mucho para Maracaibo, a pesar que creo que tiene familia por allá. Pero Víctor dijo, sí, vamos a hacer el esfuerzo de llegar a Maracaibo y colocar la prótesis con ustedes. Cuando estamos discutiendo el caso, antes de que comenzara, el anestesiólogo estaba comenzando a hacer la inducción anestésica dentro de la sala de hemodinamia. Nosotros estábamos en un salón anexo viendo por última vez las imágenes para saber qué era lo que estaba pasando. Nos llamó el enfermero, que saliéramos corriendo para la sala porque el paciente se había muerto. El paciente se murió en la sala de hemodinamia antes de que comenzáramos el estudio. El paciente hizo una fibrilación ventricular espontánea allí enfrente de nosotros y hubo que hacerle una resucitación cardiopulmonar, afortunadamente exitosa, pero para que ustedes sepan que cuando se dice que esta enfermedad mata, es que mata, de verdad. A veces nos imaginamos que el paciente se puede morir, pero no, miren cómo quedó el ventrículo de perezoso. Ventrículo perezoso después de la resucitación cardiopulmonar con insuficiencia aórtica 2 a 3 cruces. Bueno, pero ya estábamos allí a trabajar. Primero un marcapaso y luego esta predilatación con lo que pasaba. No pasaba un balón 22 milímetros, que era lo que nosotros queríamos, sino que lo único que pasó fue un balón de periférico, de 12 milímetros. José Abelardo, de 12, lo único que pasaba. Luego la guía quedó llena del balón y no se podía utilizar. Hubo que pasar una segunda guía al ventrículo. Luego de pasar la segunda guía retiramos la primera guía y luego pasamos la prótesis, ¿verdad? Fíjense la cantidad de calcio que había aquí y la verdad es que estábamos muy satisfechos con haber hecho la predilatación. Ustedes vieron lo apretada que era la estenosis valvular aórtica. Pocas veces la vemos así. Pocas veces vemos una predilatación con esa imagen en reloj de arena tan bien marcado. Y aquí tratamos de hacer una maniobra de pushing, que ustedes la van a ver, para tratar de atravesar eso que no es una estenosis valvular anular, sino es un túnel de calcio. Miren, entró la prótesis. Entonces, al entrar la prótesis, lo que tenemos es que retirar la camisa para que ella se abra. Es una prótesis autoexpansible de nitinol, pero resulta que el calcio abrazaba la camisa, no dejaba que se abriera la válvula y definitivamente la válvula no se abrió y tuvimos que retirar la válvula. Punto. No abre, hay que retirarla. Se retira la válvula, se saca del cuerpo del paciente y tenemos la oportunidad de volverla a montar y dejarla lista. Esa es una moraleja. Nunca crean en un balón que se estalla. Luego fuimos con un 22 milímetros. Sí. Había que abrirla bien. Nunca se fíen de un balón que se estalla, que se explota. No, eso hay que hacerlo otra vez. Pasan las coronarias
y pasa también en la estenosis valvular. Pero no vayan a creer que va a mejorar mucho el ingreso de la prótesis. Igual, a pesar de que hicimos una predilatación adecuada, la prótesis no quería entrar. Pero como nosotros habíamos pasado por el viacrucis de todos los estudios diagnósticos y sabíamos que era una estenosis valvular clase 4, con extensión al ventrículo izquierdo, entonces sabíamos que íbamos a tener dificultad en avanzar la prótesis. Muy bien, ahí vamos a hacer entonces, mire, se salió del ventrículo, ahí volvemos a entrar, unas maniobras bastante dificultosas, de eso se trata. Ese día que vamos a colocar la TAVI vamos dispuestos a que sucedan las cosas más inesperadas. Y aquí vamos retirando la prótesis. Acuérdense que cuando tiene 2/3 de la prótesis abierta ya la prótesis está funcionando y hacemos la dilatación de la prótesis. Muy bien. Veo más gente hoy que ayer aquí. Parece que este tema del TAVI tiene alguna repercusión. Fíjense, aquí está la prótesis colocada. Yo estoy satisfecho con el implante. Retiramos la camisa, hacemos una medición con doble catéter pigtail, uno en ventrículo y otro a nivel de la aorta. El gradiente era bueno, pero la diastólica distal a final de la aorta del ventrículo era muy mala. Había una insuficiencia grado 2, esto había quedado mal aposicionado. Colocamos un balón 26, hicimos una última una posdilatación de la válvula y luego vemos que el resultado es muy bueno. Esto es el implante de la válvula aórtica percutánea. Presiones pre, el marcapaseo durante la valvuloplastia y post, 0 de gradiente con una muy buena diastólica de ventrículo izquierdo. Luego el paciente fue a la UCI, habló con nosotros, se sentía muy contento. Lo único que le preocupaba era un ardor que tenía en el pecho, que había pasado en el pecho de él, por qué lo habíamos quemado así. Nosotros le explicamos que él se había muerto antes del procedimiento y habíamos intentado traerlo de nuevo, cosa que él agradeció tremendamente, pero aquí está la prueba de que casi se nos va. Al final estamos muy contentos y yo le quisiera decir, para concluir, que el implante válvula aórtica, señores, es un procedimiento complejo que amerita de un equipo multidisciplinario debidamente entrenado, que la historia clínica del paciente, haciendo énfasis en el cálculo del Euroscore de riesgo, es mandatorio, que la batería de estudios diagnósticos deben ser realizados especialmente orientados al implante valvular percutáneo sin obviar ningún detalle por pequeño que este parezca. El paciente y sus familiares deben estar debidamente informados y oportunamente acerca de los riesgos inherentes al procedimiento y recordar siempre que el procedimiento solo comienza, señores, apenas termina. Muchísimas gracias.